Bueno, pues hola a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Me complace mucho estar hoy en esta charla técnica de nuestra región. Em, Como les mencioné, por favor seleccionen el idioma para traducción. Y también quería pues agradecerles por estar con nosotros y agradecerle a Albina, que es nuestra oradora de hoy. Me llamo Lina Ramírez, trabajo para el Jardín Botánico de Naples, en la Florida, pero soy la coordinadora para la red de jardines botánicos para el Caribe y para Centroamérica. Antes de empezar con nuestra charla técnica de hoy, quería mencionarles unas reglas básicas. Por favor, pongan el micrófono en silencio cuando no estén hablando para que Albina pueda tener todo el espacio y no tengamos interrupciones. Cuando lleguemos a la sección de las preguntas, por favor, levanten la mano físicamente o con la opción de Zoom para hacer las preguntas, o la pueden hacer a través del chat si por algún motivo no les funciona el altavoz. Bueno, ahora para nuestra presentación del día. Nuestra presentadora de hoy es Albina López, que es bióloga del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la SECON USAC, donde lidera investigaciones científicas y promueve la accesibilidad, organizando experiencias inclusivas para personas con discapacidad auditiva. También dirige Sordos Latinos, un ONG creando oportunidades laborales y proyectos para la comunidad sorda. La presentación de hoy es sobre jardines botánicos y discapacidad y cómo los jardines pueden ser diseñados para ser más accesibles. Esta charla sobre accesibilidad en jardines botánicos alinea con la estrategia de conservación de plantas para la región del Caribe, que ustedes saben que cada taller, cada charla técnica se conecta nuevamente a esta estrategia que como red y región creamos juntos. Esta presentación alinea con Objetivo 3, que promueve la participación pública inclusiva en la conservación vegetal, y también apoya el objetivo 4, al fortalecer las capacidades de los jardines para ofrecer experiencias accesibles y equitativas. Bueno, ahora por favor ayúdenme en darle la bienvenida a Albina López. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un tema que me apasiona y más cuando se puede aplicar de la mano con otra pasión que es la biología y pues mi trabajo en el Jardín Botánico. Como bien dijo Lina, desde el 2010, ya 15 años trabajando para el jardín, con un equipo muy muy interesante que nos permite trabajar otro tipo de estrategias para convertir nuestros espacios en lugares accesibles. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de los jardines botánicos y la discapacidad, un tema que últimamente está teniendo mucho auge, ¿verdad? Anteriormente no se hablaba mucho de temas de discapacidad, pero ahora sí se está tomando muy en cuenta, principalmente para que las personas con discapacidad tengan un acceso a todos los espacios. Lo primero que vamos a hacer es precisamente conocer algunos aspectos relacionados a la discapacidad. Hay dos conceptos muy interesantes. Uno de ellos es jardines amigables y el otro es jardines accesibles. Y muchas veces tendemos a confundir un jardín amigable con un jardín accesible. Sin embargo, hay características de cada jardín con respecto a este concepto. Los jardines amigables
se enfatizan principalmente en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, incluyendo en estos espacios las plantas nativas, refugios para la fauna, por ejemplo, en el tema de creación de jardines atractivos para polinizadores. A eso se refiere con refugios de fauna. Algunos jardines también implementan nidos para aves migratorias y así. También no utilizan muchos agroquímicos para así convertirlos en jardines amigables con el medio ambiente. Fomentan la conciencia ambiental y la educación. Creo que todos los jardines donde nosotros nos desenvolvemos tratamos de cumplir con estas características que los convierten en jardines amigables. Sin embargo, los jardines accesibles se centran específicamente en garantizar la inclusión social, eliminando barreras físicas y sensoriales. Y es aquí donde entra el tema de la discapacidad. Pero para comprender cómo se puede hacer esto y qué es los requerimientos que tenemos que partir de lo más básico, que es la discapacidad. Hace muchos años, el concepto de discapacidad estaba centrado en la persona, personas con discapacidad, personas que tienen una discapacidad, personas que tienen un problema, muchas veces se ha hablado así, ¿verdad? Pero en realidad, las Naciones Unidas y las organizaciones de la salud trabajaron en el concepto de este tema y concluyeron que la discapacidad no está en la persona, sino que la discapacidad está en el entorno donde esa persona se mueve. Si hay barreras para una persona, ahí hay una discapacidad. Entonces, las personas que presentan una discapacidad visual se mueven a un entorno, pero las barreras han sido eliminadas, la discapacidad desaparece. Lo mismo ocurre con las personas que presentan una discapacidad auditiva, una discapacidad psíquica. Si ingresan a un lugar y todas esas barreras a través de lo que conoceremos hoy como ajustes razonables son eliminadas, esa persona no se va a enfrentar a una discapacidad. Entonces, tenemos que tener muy en claro que la discapacidad al final, en el caso de los jardines botánicos, la creamos o la eliminamos nosotros. No es que la persona llegue con una discapacidad, sino que la persona, a partir de las deficiencias físicas, sensoriales o, o de otro tipo, se puede enfrentar a un lugar donde va a encontrar una discapacidad. Entonces, hay un término que se utiliza, de hecho hay mucha terminología alrededor de la discapacidad, que por falta de información muchas veces no podemos utilizar de la manera correcta. Y este es uno de los primeros pasos en la que los jardines botánicos nos deberíamos de empapar y cualquier entorno. Y decimos, es que él es discapacitado. Ese es un término totalmente incorrecto. Es una persona que tiene una discapacidad dependiendo en el lugar donde se encuentre. Entonces, a las personas que no escuchan, persona con discapacidad auditiva, o se les puede llamar también sordos. Para ellos, decirles sordos no es una ofensa. Una persona con problemas de visión, una persona con discapacidad visual, una persona con problemas de movilidad, una persona con discapacidad física y una persona con problemas psíquicos, una persona con discapacidad intelectual. Esa es la terminología correcta. Más adelante, si tienen preguntas, con mucho gusto podemos responderlas. Entonces, como instituciones, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Muchas veces queremos partir de lo más grande, pero en realidad tenemos que empezar con lo más sencillo. Y lo más sencillo en este caso es conocer los distintos tipos de discapacidad, cómo referirnos a esas personas, cómo referirnos, incluso muchos de los jardines botánicos tienen blogs en páginas web y escriben documentos y muchas veces ahí no está la terminología correcta. ¿Por qué? Porque no nos hemos informado acerca de este tema.
participar de talleres acerca de cómo atender a las personas que pueden presentar una discapacidad en nuestro entorno, cómo acercarnos a ellas, ¿sí? Más adelante vamos a ir hablando de esto. Crear espacios con ajustes razonables. ¿Qué son los famosos ajustes razonables? Los ajustes razonables son todas aquellas acciones que van a romper esas barreras en un entorno y que van a convertir un lugar donde puede que haya una discapacidad en un lugar totalmente accesible a las personas que presentan una discapacidad. A eso se refiere. Y los ajustes razonables pueden ser muchísimos, ¿verdad? Simplemente conocer cuáles son las necesidades de la persona y entonces ver en nuestro entorno cómo podemos eliminar las principales barreras para que esa persona pueda disfrutar y pueda acceder a la información en el lugar donde nosotros estamos. Eso es un ajuste razonable. De una manera sencilla, son todas aquellas acciones que rompen las barreras para la discapacidad. Bien, perdón. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, ¿qué es un ajuste razonable? Incluir información con braille, realizar actividades de tipo sensorial, eliminar los obstáculos en los caminamientos. Vamos a ver unos ejemplos también. En el caso de la discapacidad auditiva, el ajuste razonable por excelencia es el intérprete de lengua de señas. Hay muchas otras herramientas, pero por excelencia, el ajuste que rompe la discapacidad de una persona con problemas auditivos es el intérprete de lengua de señas. Pero también podemos tener información gráfica que le ayude a la persona sorda a comprender qué es lo que está ocurriendo en ese lugar o acceder a la información de este lugar. En el caso de la discapacidad física, los ajustes razonables incluyen rampas, crear rutas de acceso libres, de gradas y eliminar obstáculos donde ellos se puedan movilizar. En el caso de la discapacidad psíquica o sensorial, aquí es donde entran todos aquellos, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de, bueno, hay diferentes síndromes, ¿verdad? Aquí entran en esta discapacidad psíquica o sensorial. El autismo entra aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Importante tener un lenguaje claro, pasivo, donde la persona se pueda sentir relajada, no tener actividades muy bruscas que puedan interferir con el equilibrio emocional de estas personas, evitar que se expongan a sonidos fuertes que los puedan alterar. Muchas veces cometemos errores adentro de los jardines botánicos y de cualquier lugar simplemente porque no nos hemos informado. Y muchas personas a veces se molestan y eso es algo que yo trabajo y les digo, no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los que trabajamos en discapacidad y no divulgamos esta información de una manera correcta. Así que muchas gracias a BGCI por abrir este espacio y que yo sé que de aquí van a salir personas interesadas en conocer más acerca de este tema. ¿Sabían ustedes que hay una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad? Sí. El tema de la discapacidad se evidencia principalmente en el área de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque está relacionado a muchos aspectos económicos y sociales. El caso en el que yo más trabajo, que es con personas sordas, aunque participo también de otras mesas de trabajo en el tema de discapacidad, pero estoy más empapada en el tema de la discapacidad auditiva, porque hay personas o altos índices, por ejemplo, en Guatemala, de personas sordas. Bueno, la mayoría no nacen sordos, la mayoría no presentan esta deficiencia auditiva al momento de nacer, sino que cuando nacen, muchos de ellos presentan infecciones intestinales, otro tipo de enfermedades relacionados a infecciones renales. Y en nuestros países, América Latina, bueno, al menos en Guatemala,
todo se resuelve con antibióticos. Y el exceso del uso en antibióticos daña el sistema auditivo. Y de ahí empiezan a surgir muchas personas con problemas auditivos. Otro aspecto es la desnutrición, cuando la mamá no se ha nutrido bien durante el tiempo de embarazo. La violencia física también que la mamá puede sufrir durante el tiempo de embarazo, golpes durante su embarazo, eso afecta al bebé. También aspectos como enfermedades que la mamá presenta durante el embarazo pueden provocar la sordera en el bebé. Entonces, hay muchos aspectos relacionados y de ahí el alto porcentaje que observamos en América Latina y el Caribe solo en el tema de la discapacidad auditiva, pero está muy relacionado a todos los demás tipos de discapacidad. Y por otro lado, también la discapacidad no solo puede venir desde antes del momento de nacer, durante el momento de nacer, después del momento de nacer y también la discapacidad puede ser adquirida en cualquier momento de nuestra vida. Nadie está exento a ser una persona con discapacidad. Aquí yo no puedo decir, yo nunca voy a ser una persona con discapacidad. Yo puedo presentar una discapacidad hoy, el día de mañana, en 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, todos los países y territorios de la región, esta misma región de América Latina y el Caribe, han firmado ya la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esto es algo interesante porque, por ejemplo, en Guatemala, hasta el año 2020 se firma la, la ley de lengua de señas, donde ya se convierte la lengua de señas en un derecho para las personas sordas, para acceder a la información. Imagínense, en el 2020, Guatemala todavía no tiene una ley de discapacidad. Tiene acuerdos para la atención a las personas con discapacidad, pero no tiene una ley que haga valer los derechos generales de todas las personas que pueden presentar una discapacidad. 341 países han ratificado la convención también. Esta es información de la OPS que pueden consultar ustedes también para conocer más acerca de este tema. Entonces, viene un concepto muy interesante que se llama el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Es un diseño que garantiza el acceso a todas las personas que pueden presentar una discapacidad y, y que lleguen a un entorno y no existan barreras para ellos. Esto es un poco idealizado. Y el punto del diseño universal se refiere a que se utiliza o se crea desde el inicio, cuando un lugar es inaugurado. El diseño universal es muy complicado desarrollarlo ya cuando toda la estructura institucional ha sido conformada. Entonces, este diseño universal es mucho más fácil aplicarlo cuando se está abriendo por primera vez un jardín botánico o cuando se está creando un jardín botánico o cuando se están haciendo todavía las mesas consultivas para crear un jardín botánico. Y entonces, miren qué interesante todos los aspectos que se toman en cuenta. Se toman las medidas que necesita cada persona con distinto tipo de discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos diferentes, aunque las dos, una es física y la otra es sensorial. ¿Qué espacio necesita una persona que utiliza aparatos o herramientas auxiliares para movilizarse? ¿Verdad? Y entonces se hacen las mediciones. ¿Para qué van a servir estas mediciones? Para calcular el tamaño de las puertas, el tamaño de los caminamientos, las puertas de los baños, que yo digo, hasta para nosotros, las puertas de los baños en algunos lugares es inaccesible, ¿verdad? A veces hasta en la forma como se abren los baños de algunos centros comerciales, de algunos restaurantes, que uno tiene que pasar por un pedacito, ¿verdad? Y uno dice, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió hacer una puerta tan pequeña y que abra hacia adentro en vez de abrir hacia afuera?
Bueno, el diseño universal toma en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Para que el acceso pueda estar garantizado a todo tipo de persona. Por ejemplo, en la siguiente figura vemos una persona que tiene un perro guía, es una persona con deficiencia, con discapacidad visual, y entonces no es solo el espacio de la persona, necesita el espacio para su perro guía también, para que se pueda movilizar, que generalmente no va al frente, el perro va hacia un lado generalmente, pero sí va al frente, pero va hacia un lado de la persona que lo está llevando. Y en el caso, vemos en la última gráfica, una persona sin limitaciones también necesita un espacio, pero aquí podemos ver el espacio que requiere una persona con discapacidad y el espacio que requiere una persona con limitaciones. Entonces, este diseño universal garantiza desde el inicio que todas las personas puedan tener un acceso sin barreras a un lugar. Este es otro ejemplo, vean. Entonces, aquí se mide una persona con discapacidad visual, el espacio que necesita él y su bastón. Entonces, se mide tanto de frente, de lado, ¿verdad? Y desde una vista panorámica. Imagínense tomar en cuenta todos estos aspectos al momento de abrir un lugar recreacional o educativo como son los jardines botánicos. A mí me parece súper interesante. Vean esto, dónde están las ramas de los árboles. Eso también es considerado, o sea, hasta dónde tienen que estar las ramas de los árboles podados para personas que tienen problemas de movilidad o problemas para visualizar el camino donde se están conduciendo. Y en base a eso se generan las políticas y los manuales de procedimientos para la poda de especies vegetales adentro de un jardín. Y no digamos, pues también se incluye el tipo de piso que se utiliza, el tipo de rampas, el tipo de textura en los pisos, ¿verdad? Aquí nos referimos a qué tipos de adaptaciones necesitamos en el tema de que los caminamientos necesitan ser anchos, pero también necesitan estar delimitados por barreras físicas. Si se dan cuenta, este es el jardín de nosotros, de Guatemala. Hay barreras con ladrillos para que aquellas personas que tengan problemas de visión no se vayan a ir de largo hacia una jardinera, o en el caso de aquellas que utilizan su bastón guía, ¿verdad? Que también puedan ver hasta dónde está el límite del caminamiento. Algo muy interesante es que debemos incluir lugares de descanso, bancas que puedan brindar un área de descanso a aquellas personas que presentan una discapacidad física. Incluso si ustedes investigan un poco más, la tercera edad ya está siendo considerada una discapacidad, porque hay muchos lugares que ya no son accesibles para personas de la tercera edad. Aquí vemos unos ejemplos de jardines botánicos que han incluido herramientas como una rotulación muy gráfica, como vemos en esta foto al fondo de color verde. Todo es gráfico, no hay letras. ¿Por qué? Las personas sordas generalmente no pueden leer el español porque la lengua de señas no es español, tiene su propia estructura gramatical, tiene su propia forma de estructurarse. Entonces, la mayoría de personas sordas no pueden leer español. Entonces, por eso es que, y son muy visuales. Cuando ellos ven estos tipos de rótulos, ellos saben perfectamente qué hacer. En el jardín botánico, más adelante les voy a mostrar, hicimos una actividad con un grupo de sordos que yo trabajo con ellos. Hicimos una actividad muy bonita de recreación, pero también hicimos por decirle así, un rally adentro del jardín, sin entorpecer la colección. Lo que hicimos fue esconder piezas de rompecabezas en todo el jardín botánico y dividimos a los dos grupos. Nosotros como jardín tenemos un mapa
del jardín, donde están ubicadas todas las jardineras, y muchas personas oyentes nos dicen, no entendemos ese mapa, no entendemos por dónde está todo. Entonces quisimos hacer la prueba con personas sordas y resulta que ellos entendieron perfectamente el mapa. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan una habilidad visual y una habilidad donde ellos se pueden ubicar a través de especificaciones muy simples, hasta por decirlo, especificaciones muy rústicas. ¿Por qué? Porque han desarrollado esa capacidad visual, esa capacidad gráfica. Entonces a mí me sorprendió porque en una hora menos tal vez ellos encontraron todas las piezas que estaban escondidas en el jardín botánico utilizando un mapa lineal, un mapa muy sencillo que personas que no tienen esta discapacidad no logran entender. Aquí vemos algunos rótulos, si se dan cuenta, tienen relieves y está acompañado de una escritura braille. Esto es para personas que tienen una discapacidad visual. Y aquí, como les dije, ¿verdad? Por excelencia para las comunidades sordas, el intérprete. En el jardín botánico le damos énfasis cuando llegan grupos con discapacidad, que pueden presentar una discapacidad sensorial a estructuras. Por ejemplo, esta es una ceiba, nuestra famosa ceiba aesculifolia, que se le conoce aquí en Guatemala como palo lagarto. Y pues presenta estas estructuras sobre la corteza. Y esto se puede utilizar para personas con discapacidad para ver la diferencia de las texturas a nivel de corteza. Este es aquí le llamamos palo de giote y es una especie muy común aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y la característica que tiene es que su corteza es desprendible. Entonces no pasa nada, ¿verdad? Si desprendemos un pedacito de esta corteza y les damos la oportunidad de tocar este tipo de corteza, ¿verdad? Y para ellos es muy importante, tanto para las personas con discapacidad visual como para las personas con discapacidad auditiva, porque son muy sensoriales. Aquí vemos una corteza de pino, a mí me encanta esta corteza, ¿verdad? Y es otra herramienta que utilizamos en el jardín. Entonces, esta es la actividad que yo les comentaba que habíamos tenido y pues los llevamos a una terapia que se conoce como baño de bosque. Esta persona que está aquí es el terapeuta. Fue una iniciativa loca al principio, pero porque cómo hacíamos entrar a estas personas con discapacidad auditiva en una terapia de baño de bosque. Y surgieron cosas muy interesantes. Raúl, una persona muy accesible y muy sensible a las necesidades, estaba yo interpretando toda la actividad y la mayoría de personas que ven acá son personas sordas. Y lo que quisimos explorar fueron los beneficios de un jardín botánico para llevarlos a un estado de calma. ¿Por qué? Las personas sordas pasan en silencio la mayor parte de su vida. No me dejarán mentir que cuando nosotros tenemos un problema o estamos estresados o estamos muy cargados de trabajo, diferentes situaciones, ¿cómo calmamos muchas veces nuestros pensamientos? Ponemos unos audífonos y escuchamos música, ¿sí? Y eso hace que nuestros pensamientos cambien. Ese chip que está ahí cambie con una canción, incluso a mí me gusta mucho escuchar podcasts, ¿verdad? De temas muy interesantes, pero ellos no tienen esa capacidad, no lo pueden hacer. Entonces están embebidos todo ese tiempo en pensamientos. Y nos dimos cuenta cómo estos ambientes logran en ellos un estado de relajación, cómo ellos logran ver cosas que incluso nosotros no apreciamos en nuestros jardines botánicos. Esta señora que está aquí se llama Arsenia y parte de la terapia era encontrar algún objeto que les llamara la atención
en el jardín y pues ella encontró esta hoja que ya estaba, ya había caído por mucho tiempo y se logra ver sus ramificaciones. Y entonces cuando ella trae esa hoja y le pedimos que explique por qué le llamó la atención a esa hoja, ella dice, a través de esta hoja yo pude ver mi sistema circulatorio. Y para mí eso fue sorprendente. Hay un tiempo, este tiempo, vemos a esta persona sorda, lo que tenemos que hacer adaptaciones, ¿verdad? Porque no les podemos decir, ya es tiempo, abre los ojos. Pero esta persona sorda entró en un estado de relajación y cuando ella abre sus ojos, ella dice, tengo demasiada paz que no sé qué hacer con ella. Escuchar las experiencias uno a uno de ellos, lo que provoca un espacio como un jardín botánico en ellos, es maravilloso. Entonces, aquí vemos un video de esta actividad. Bueno, ahí pudimos ver algunas de las cosas que hicimos. Fue una terapia muy bonita donde, por ejemplo, vieron el último sordo. Él decía que él llegó con un dolor muy agudizado en su espalda y en su pierna, pero en ese momento él sentía que había sanado. ¿Qué era ese dolor? Era estrés, era toda esa presión que ellos manejan por muchas situaciones que ellos enfrentan. Este sordo nos causó un momento muy, muy interesante porque cuando Raúl dice lo que van a hacer ahorita es dirigirse a un árbol y hablar con el árbol. Entonces, Carlos, esta persona le dice, ¿cómo yo voy a ponerme a hablar puro tonto con un árbol? Y hizo muchos gestos que a nosotros nos dio risa. Entonces Raúl retoma la terapia y le dice, inténtalo, cuéntale al árbol cómo te sientes. Cuando ese sordo regresó, él venía conmocionado emocionalmente y él decía, yo no escuché hablar al árbol porque no escuché nada, pero yo sí sentí la energía positiva que ese árbol depositó en mí. Fue algo impresionante. Vieron que algunos estaban acostados en la grama viendo hacia arriba. Cuando regresamos de esa actividad y les preguntamos, ellos decían, pude ver cómo son los pulmones en realidad. O sea, ellos comparaban las ramas de los árboles y pensaban en sus pulmones. Y para mí fue muy interesante cómo ellos lograron, a través de esa sensibilidad sensorial que ellos tienen, conectar la importancia de nuestros árboles en tener aire puro para nuestros pulmones. Cosas que tal vez nosotros como oyentes o personas que no tenemos una discapacidad no somos capaces de ver. Pero esto se logra en los jardines botánicos, en esos espacios naturales que tal vez a veces no sabemos cómo incluir este tipo de grupos, pero cuando lo hacemos tenemos resultados maravillosos. Algunas de las frases que ellos incluyeron al final, hay mucho silencio aquí, pero son sordos. ¿Cómo pueden entender? Entonces, ¿cómo pueden decir hay mucho silencio aquí si ellos viven en silencio? Entonces, entender que ellos también pueden experimentar un silencio y el silencio que ellos experimentaban era la paz y la tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos en su mente tienen una guerra de pensamientos todo el tiempo y en ese lugar ellos experimentaron silencio, sintieron paz, tenía dolor y se me quitó.
hablar con un árbol. Nunca habían experimentado eso, escuchar un árbol, cómo recibir esa energía del árbol. Este es otro grupo, estos son niños sordos. Y aquí en el Jardín Botánico, primero las personas pasan por un museo de historia natural y después hacen la visita al Jardín Botánico. Somos dos instituciones que estamos en el mismo espacio, trabajamos en conjunto. Entonces, estos niños venían de una escuela especial y lo primero que hicimos fue crear material visual. Si se dan cuenta, aquí en las mesitas estoy trabajando vocabulario gráfico para ellos y después de este taller ya pasamos a las salas de museo, ya cuando ellos ya han fijado en su mente lo que van a ver, entender qué es lo que van a ver, entonces cuando pasan a las colecciones, ya ellos tienen una idea de lo que están viendo y trabajamos en el jardín botánico también el tema de texturas. También se han tenido atención a personas con discapacidad visual, donde precisamente se trabaja la sensibilidad táctil y la sensibilidad olfativa. En el jardín tenemos muchas especies que son muy aromáticas, la canela, el alcanfor, y son especies que con estos grupos pues tomamos hojitas, ¿verdad? Las hacemos que las estrujen y que ellos puedan percibir esos olores. Esto es lo que yo tenía preparado para ustedes, espero que haya sido de interés y si hay preguntas pues estamos aquí para responderlas. Muchísimas gracias, Albina. Qué presentación más increíble. Yo pude ver un poquito de esta presentación en noviembre cuando la red tuvo un taller en Guatemala con Seconusac y vi un poquito de esta presentación de Albina y yo dije, esto se tiene que compartir con la red. Necesitamos que todos sepan esta historia, el trabajo que está haciendo Albina en Guatemala. Eh, Albina, cuando estabas compartiendo las historias, o sea, estoy tratando de hablar poquito porque tengo las lágrimas acá que se me están queriendo salir, pero muchísimas gracias, Albina, el trabajo que estás haciendo es increíble abriendo este espacio en los jardines para todos, que es algo que nosotros como jardines decimos que estamos haciendo, pero no creo que lo estamos haciendo a- al nivel que debe ser. Y este es un ejemplo de cómo lo podemos hacer, cómo podemos rediseñar los jardines para hacer un espacio que de verdad sí es inclusive. Entonces, bueno, con eso, por favor, pueden alzar las manos, pueden hablar directamente con Albina y hacerle las preguntas que tienen para ella. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora Albina, por compartirnos esta historia y de cómo podemos trabajar. Nosotros somos de la UAP de Puebla y tenemos un proyecto que se llama Jardín Sensorial, Inclusión y Bienestar de la mano de la UAP. Hicimos algo no parecido porque nos falta mucho como lo que nos acaban de presentar. Por el espacio, seleccionamos las plantas que las personas de baja visión y ciegas puedan interactuar con las plantas. Entonces, más que pregunta, sería como si nos pueden dar acompañamiento en esta área que estamos iniciando. Es un área donde estamos trabajando con, inició porque estamos trabajando con personas que presentan distrofia de retina, en el cual las personas empiezan a perder la visión a partir, bueno, desde que nacen hasta la etapa de los 15 años, quedan ciegas. Entonces, estamos analizando sus genes y para tomar las muestras, eh, pues hay mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, diseñamos esta parte de un jardín sensorial. Entonces, ¿qué más podríamos hacer nosotros como en el área de la investigación?
Estamos bajo también la asesoría del Jardín Botánico de la UAP, con el doctor Arturo y la doctora Lucila, que nos han apoyado en esta parte, y pues nos gustaría también que hubiese un poquito más tuviésemos más información, ¿no? O sea, hay mucha, pero de ese mar de información, ¿qué más podemos hacer nosotros, no? Gracias. Sí, con mucho gusto, sí, podemos establecer contacto, podemos apoyarles. Muchas veces pensamos, es que tenemos la mente científica, ¿verdad? Y entonces nos cuesta ver esfuerzos pequeños. Queremos, es nuestra mente, ¿verdad? Que quiere ver esfuerzos grandes, resultados grandes. Y en el tema de discapacidad, nada es pequeño. Lo que ustedes están haciendo es muy grande desde ya. Em, yo pensaría que es como analizar, ¿verdad? Primero, cuáles son los resultados que han obtenido y de ahí partir a los siguientes pasos. Pero en temas de discapacidad nada es pequeño. Solo el hecho de abrir la puerta a estas personas ya es un gran avance que no está pasando en muchos lugares. Y como bien dijo usted, hay mucha información, sí, hay mucha información en papel, pero en la práctica es muy poco lo que se está haciendo. Eh, incluso, pues nosotros no es que recibamos gente con discapacidad todo el tiempo, ¿verdad? Son momentos eventuales. En este caso, a veces van niños de una escuela que se llama aquí Prosiegos y Sordos de Guatemala, y pues ahí es donde se les atiende, pero son tantos y llevan tan poco tiempo que no nos permiten interactuar de una manera más profunda con ellos, ¿verdad? Pero para mí ustedes están haciendo algo muy importante, que es documentar, porque no hay documentación. De hecho, por ejemplo, en Guatemala, si ustedes me dicen cuántas personas sordas hay en Guatemala, venimos hablando de 250,000 personas desde hace como 10 años. No tenemos esos datos estadísticos. Ustedes están generando estadística y eso es muy valioso, porque eso es lo que mueve las siguientes acciones a nivel de política, a nivel de gobierno. Así que yo de verdad los felicito por lo que están haciendo y con mucho gusto, si podemos apoyar, un placer. Tenemos pregunta de Gracias. Jardín Botánico de La Habana. Hola, bueno, aquí el Jardín Botánico de La Habana, que tiene mucha experiencia con el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Mi nombre es Alejandro, soy el director y ahí está todo el equipo de educativo y de biodiversidad que tienen trabajo con, sobre todo, personas con situación de discapacidad intelectual. Eh, la pregunta iría si has tenido experiencia con trabajo con personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo o cosas así, y cuál ha sido los resultados que han tenido al respecto. Nosotros tenemos un trabajo ya por 20 años casi de trabajo con personas con discapacidad intelectual y tenemos un grupo de personas que visitan la quinta para talleres, es decir, no son niños, aunque nosotros siempre decimos nuestros niños, a 50 aproximadamente, que visitan la quinta, son todos adultos, mayores de 15 años, que visitan la quinta 3 veces a la semana y que tienen talleres de diferentes temáticas. Es un programa que además está complementado con un programa de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual que pasan a trabajar en el jardín. Pero bueno, si de alguna forma hay alguna experiencia con esta temática en Guatemala también. Gracias. Bueno, primero, bueno, Cuba siempre va a años luz en todos los aspectos, ¿verdad? Es un fenómeno impresionante. Em, no tenemos esa experiencia. ¡Ay, qué lindo! Mucho gusto. ¡Ay, qué lindo! Le tengo un cariño muy especial a su gente. Conozco gente de allá y es impresionante. Ustedes siempre van a años luz, em, y por muchas razones, ¿verdad? La resiliencia de ustedes es única, ¿verdad? Entonces eso los hace tener otra visión que uno
por más que quiera, no logra tener. No tenemos esa experiencia, sin embargo, sí me interesaría conocer lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque yo que trabajo con temas de discapacidad, ustedes saben que uno empieza a desarrollar una visión, algo que otros no ven, ¿verdad? Entonces, cuando entran al jardín, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad auditiva, yo soy la primera que los identifico. Y mis compañeras de trabajo me dicen, ¿cómo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? Porque conozco a las personas con discapacidad. A lo más que hago es irme detrás de ellos para ver si necesitan algo nada más, ¿verdad? Porque generalmente van acompañados. Pero como no trabajo tanto con discapacidad sensorial, no me atrevo a meterme mucho, ¿verdad? Entonces sí me gustaría conocer, por supuesto, lo que ustedes están haciendo y ver en algún momento, y los invito a los demás, ¿verdad? Ya que están aquí, esto es lo importante de estas conferencias, establecer contactos. Antes teníamos que ir a un congreso, antes teníamos que ir a otros países a hacer algo para poder contactar a la gente, pero ahora estos espacios nos dan esa facilidad de poder contactarnos y trabajar en conjunto. Créanme, en Cuba hay una comunidad sorda muy, muy grande, ¿verdad? Que también puede ser incluida en estos programas, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría conocer más adelante, si es posible establecer el contacto, qué es lo que ustedes hacen para que nosotros podamos también implementarlo acá. Yo no trabajo con discapacidades sensoriales así directamente, perdón, psíquicas, digamos, ¿verdad? Como autismo y todo esto, sino que más me enfoco a la comunidad sorda y que en los medios políticos donde me muevo hay muchas personas con discapacidad visual y ahí he ido aprendiendo cómo trabajar con ellos. Así que creo que ustedes son los que me tendrían que enseñar a mí. Pero qué excelente que abran estos Gracias. espacios. Estamos poniendo en el chat ahí el correo de Lisette, que está acá, que es la vicepresidenta ejecutiva que atiende el programa de discapacidad. Y bueno, está todo el equipo acá presente. Y para ponernos en contacto, yo creo, Lina, que sería interesante que en algún momento hagamos una encuesta, sobre todo para ver qué países en Latinoamérica tienen programas para la discapacidad. Es un tema que cuando estuvimos en el Congreso Mundial de Jardines Botánicos fue interesante. Nosotros presentamos la propuesta nuestra y uno de los acuerdos generales fue que había muy pocos jardines botánicos en el mundo que tenían programas estables con temas de discapacidad. Algunos sí tienen sistemas de interpretación inclusiva, que es a donde más llega todo el mundo, pero ya programas estables de trabajo con la discapacidad no todos tienen o casi nadie tiene. Y yo creo que sería interesante un poco recabar toda la información en la región de quienes tienen programas estables para trabajar con la discapacidad, un poco ya pensados puntualmente hacia la discapacidad y no solo hacia la interpretación inclusiva, que sí tiene que ver con la discapacidad, pero no es todo el tema de la discapacidad en jardines botánicos, tiene un background mucho más grande y puede tener resultados mucho más estables. Gracias. Mucho gusto. Jardín Botánico Padre Julio. Hola, ¿qué tal? Hola, Lina. Hola, Lina, buenos días. Días. Mucho gusto, desde Ecuador, soy Santiago Bravo. Em, yo tenía, bueno, tenía no, yo tengo dos preguntas. Mira, la primera es respecto al tema de infraestructura. Em, Nosotros como Jardín Botánico estamos especializados para trabajar directamente con escolares y la mayor parte de los escolares que hemos recibido no presentan una discapacidad móvil o, bueno, no hemos tenido casos. Sin embargo, queremos ahora implementar o empezar con hacerlo al jardín un poco más amigable o hacerlo al jardín amigable para, en términos de accesibilidad. Entonces, lo que te quería preguntar era, eh, ¿por dónde empezar? Es decir, empezar por señalética braille, empezar por este tipo de señalética solo con pictogramas. Todos los paneles interpretativos tienen que ser traducidos al braille. Deberíamos tener, no sé, un juego, se me ocurre ahora mismo, un juego de silla de ruedas
porque una de las cosas que también, o sea, la naturaleza de nuestro jardín botánico es una obra de la iglesia de la diócesis de Santo Domingo en Ecuador, entonces trabajamos con las otras obras de la diócesis, entre ellas, pues, eh, los ancianatos, que son los hogares de ancianos, ¿no? Entonces, utilizan el espacio, pero claro, mm, hay algunos que no vienen acá porque nosotros no tenemos las sillas de ruedas para este tipo de actividades. No sé, ¿qué criterio tienes sobre el empezar esta fase? Y luego tengo otra pregunta que me gustaría hacerte, pero primero contéstame esto. Vamos por partes. Ay, muchas gracias. Dime. Que no crean, yo estoy nerviosa. Yo sé que estoy ante gente muy, muy profesional y muy, muy buena. De verdad que Lina es la que insiste en ponerme aquí. Y yo feliz. Hablar de discapacidad a mí me fascina. Bueno, empezar, como dijimos en la presentación, a conocer la discapacidad, ¿verdad? ¿Qué Ujú, son las necesidades que las personas con discapacidad tienen? En un mundo ideal sería, por decirlo de alguna manera, forrar todo el jardín botánico con braille, ¿verdad? Pero eso requiere mucho recurso que no se puede hacer de inmediato. Entonces, empezar con algunos espacios, por ejemplo, lo que tú estabas mencionando es bien interesante porque hay jardines que tienen, por ejemplo, columpios donde ya está adaptado para niños con silla de ruedas. No sé si los han visto. Tienen de ujú. esos juegos, no sé cómo se llaman, pero que van varios y le dan vuelta con un timón. Y hay unos espacios que están adaptados para sillas de ruedas. Hay sub y bajas adaptados con sillas especiales para niños con discapacidad psíquica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, o sea, hay gente que está trabajando. El problema es que no se está documentando. O sea, lo encontramos en internet porque pues me pongo a investigar, pero no está tan documentado. Entonces, en el caso de ustedes, pues porque tú me decías, ¿verdad? Están interesados en la recreación. Hay prototipos ya donde se incluyen estos espacios para poder incluir sillas de ruedas o para poder incluir sillas especiales para niños con parálisis cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de Braille, pues empecemos con un rótulo al inicio, ¿verdad? De bienvenido. Miren, a veces queremos hacer demasiado, ¿verdad? Pero cambios tan pequeños en ellos producen cosas inimaginables. Les voy a compartir algo. Yo trabajo además en una iglesia con una comunidad sorda. Tengo dos comunidades sordas. Y muchas veces los pastores me dicen, es que ellos hay que presentarles el evangelio. Y yo les digo, no, no. Ellos vienen por un espacio donde los acepten, donde a ellos los hagan sentir parte de, en el proceso de la aceptación y que ellos sean parte de una comunidad, les vamos a empezar a presentar el evangelio, ¿sí? Entonces, esto aplica también a otras instituciones. Queremos tener todo el panorama abierto cuando ellos en realidad lo primero que están buscando es un espacio accesible, aunque sea con una pequeña modificación, incluso desde la bienvenida. ¿Cómo recibimos a estas personas? Por ejemplo, el otro día nadie se había dado cuenta que había una señora sorda en el jardín y yo fui al baño y cuando la vi yo dije, esta es sorda. Venían del Salvador. Era una señora ya grande, venía con su hijo, con una nuera y entonces yo llego y me le acerco y le digo, tú sos sorda. Y me dice, sí, pero a ella, de verdad, miren, la cara se le iluminó, es que fue algo impresionante, cómo la cara se le iluminó, donde ella encontró a alguien que la podía saludar en su idioma. Y bueno, a saber dónde la habían andado llevando, que ella no había hablado con nadie y me empezó a contar toda la historia desde que pasaron la frontera de Guatemala, dónde se habían quedado, qué estaban haciendo, a dónde iban a ir, y yo con ganas de ir al baño y ya me quedé ahí parada, ya no pude ir porque ella estaba sacando todo lo que tenía para contar
me contó que se había quedado a su nieta no la habían podido traer porque estaba estudiando y estaba estudiando en no sé qué colegio. Y yo dije, bueno, yo le vine a hablar, me tengo que aguantar, ¿verdad? Que me cuente toda su historia. Entonces, desde el momento de la bienvenida, ¿cómo nosotros estamos recibiendo a estas personas con discapacidad? Y de ahí, desde esa sensibilización, empezamos a hacer cambios, cambios pequeños, cambios que se pueden ir haciendo poco a poco, ¿verdad? No sé si ahí respondo tu pregunta, Julio. Sí. No, 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 Santiago. Ah, Julio es mi perdón, niño del jardín. perdón, Santiago, sí, perdón. No, 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 tranqui. Vale. Y la otra pregunta que es, no sé, no es tan bonita, porque al final, pero bueno, mira, eh, al final también nosotros somos un jardín universitario y los programas, ya sea de conservación, sea de educación ambiental, nos exige por el sistema ecuatoriano de acreditación y de educación superior, nos exige una medición en términos de impacto, de indicadores de impacto. Fuera de el número de visitantes que presentan una discapacidad, que me imagino que ustedes registrarán, ¿tienen algún indicador de impacto que utilicen? No sé si tienen algo que nos puedan sugerir para aplicar o si en algún otro jardín lo tienen establecido, porque al final sí nos sirve el número de visitantes que tienen este tipo de condición, pero el indicador de impacto es lo que nos exige la ley. No sé si me doy a entender. O sea, registrar qué cambios han ocasionado en ellos la visita con ustedes. O sea, si ese es el indicador, sí, ¿cuál es el indicador? Si es que hay alguna fórmula, o simplemente ahora mismo lo que están haciendo es solo en términos cuantitativos, es decir, número de visitantes que tienen esta condición al año. Bueno, en realidad eso es muy bueno, ¿verdad? Saber cuántas personas con discapacidad están llegando, pero sí debería de haber como ese registro de los beneficios de esta llegada. ¿Cómo se logra eso? Con una comunicación posterior con las personas que los han llevado o con ellos mismos, ¿verdad? Otra de las charlas que yo di en este encuentro de horticultura fue redes sociales. ¿Qué divulgamos a través de nuestras redes sociales? A veces somos como muy tímidos en divulgar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿vieron estos videos de esa actividad con personas sordas? Pues yo la registré toda, yo la tengo toda registrada, paso a paso. Aquí les di un pedacito nada más, pero yo la tengo registrada. A pesar de que ese es mi grupo, donde yo trabajo afuera, lo utilicé para el jardín botánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue adentro del jardín botánico y porque nunca me imaginé en dónde iba a funcionar esto y pues precisamente funcionó en este taller de horticultura donde llegó BGCI, ¿verdad? Y ahí me pide mi jefa, mira, quiero que presentes tu experiencia y estamos aquí. Entonces, esto empieza a ser como una red, ¿verdad? Una red de impacto. Y es ahí, pero va unido a cómo nosotros divulgamos lo que estamos haciendo. A veces no divulgamos lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuántas personas han llegado con ustedes ahí con discapacidad y cómo lo han mostrado a la sociedad, ¿verdad? Y eso es una forma de registrar el impacto que puede tener estas áreas naturales en las personas con discapacidad. Aparte, obviamente, hay fichas de registro. Nosotros manejamos fichas de registro donde obtenemos datos de la experiencia de las personas en general, cuál ha sido visitar el jardín botánico y ya con eso, pues nosotros podemos medir el nivel de impacto en los distintos grupos que nos visitan. Tal vez diseñar un espacio, ¿verdad? De registro donde las personas responsables de estos grupos puedan manifestar, porque ellos bueno, me imagino que son grupos que llegan con ustedes, ¿verdad?
y llegan con personas responsables. Entonces, ellos que los conocen son los que ven cuáles son los beneficios de haber llevado a estos grupos a esos lugares. Nosotros, bueno, sí, por ejemplo, ustedes en el momento no lo pueden ver, pero las personas que los llevan sí, porque conviven con ellos todos los días. Las personas con discapacidad experimentan mucho enojo, viven con mucho enojo, ¿sí? Ajá, ¿por qué? Por lo que viven, ¿sí? Mucho enojo, mucha frustración, mucha negación, mucho rechazo hacia las personas que no tienen discapacidad. Entonces, evidenciar cómo esa conducta regresa después de esa visita, ¿sí? Esa es una forma de registrarlo, ¿sí? Cómo hay un cambio actitudinal. ¿Por qué regresó ese grupo tiempo después? ¿Verdad? Y muchas veces es porque hay cambios actitudinales, ese enojo baja. Esos sordos que ustedes vieron, o sea, yo tengo comunicación con las familias de ellos y que me llaman, Albina, yo no aguanto, está súper enojado, está súper agresivo, está súper, no aguanto, está... Cuando regresan de las actividades, me llaman y me dicen, ay, Albina, no sé qué pasó, pero ya, bajó. ¿Verdad? Pero eso lo vemos hasta después de mano de las personas que conviven con ellos y eso se puede registrar. Albina, muchas gracias. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos los que se han quedado. Ya estamos sobre tiempo, pero podemos seguir porque veo que Isaí también tiene pregunta. Pero sí quiero avisar que nuestra traductora solo tiene un minutico y se tiene que ir. Pero podemos resumir, pero pues perdona Dani y Jessica y los demás que están en inglés, que solo podemos un minutico más con la traducción. Pero bueno, te dejo que Isaí haga su pregunta. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ok, perfecto. Ah, bueno, hola. Yo soy de México, de Yucatán. Bueno, ajá. Acá estamos en el Jardín Botánico Regional Roque Orellana. Y pues realmente nada más quería decir que también me gustaría que participáramos y se hiciera como un grupo de un programa en el que colaboráramos o nos dijéramos nuestras experiencias y todo eso. Creo que es muy interesante. Creo que sería muy importante. Acá también hemos tenido algunas experiencias. Creo que, bueno, tenemos un carrito de golf en donde intentamos transportar a las personas que no pueden caminar o que no pueden visitar todo el jardín botánico tan fácilmente. Aquí yo creo que también algo importante son las condiciones, cómo varían de un lugar a otro. Aquí en Yucatán hay mucha humedad y mucho calor y hemos puesto letreros braille, pero los destruye el calor, ¿no? Y una vez se pusieron negros y a mí me da, o sea, los de estos se pusieron negros, el material era negro. Entonces con el sol, el calor, pues se va a calentar mucho y pues ahí uno tiene que poner la mano, entonces como que no es la mejor opción, yo creo. Al final, los puntitos que sobresalían, estaban con pegamento y el calor disolvió el pegamento y se rompió, se terminan desbaratando todo lo que hicimos. Entonces, pues sí es complicado, o sea, de un lugar a otro, hacerlo como más inclusivo todo, pero creo que diferentes experiencias nos pueden ir como ayudando o apoyando a escuchar diferentes experiencias, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que, pues para mí algo muy importante de lo que mencionaste es que es muy importante escuchar a las personas que nos visitan, ¿no? Y que se sientan incluidas, o bienvenidas, más que nada, ¿no? En nuestra experiencia, o en mi experiencia aquí en el Jardín Botánico, yo soy de educación ambiental también, y nos visitan muchos estudiantes y algunos traen grupos, o sea, viene un grupo diverso y entre ellos vienen personas con discapacidad sensitiva, o ¿cómo llamaste? Sensitiva, ¿verdad? Sensorial. Este, entonces, vienen con algún espectro autista o algo parecido. Este, entonces, eso me agrada, aunque es un reto. Entonces, yo a veces empiezo a preguntar desde antes que me avisen quién viene en el grupo, ¿no? Porque de repente me llegan con estas personas y yo no sé, y una vez sí uno se me puso a llorar y
pues yo tampoco, si yo me acerco, tal vez él me siente invasivo, entonces es mejor que la escuela me avise para yo poder prepararme, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias creo que nos pueden ir ayudando. También yo creo que, o coincido ay, perdón, con la persona de Ecuador, no me grabé su nombre, en que muchas veces no nos visitan las personas con alguna discapacidad, pero tal vez porque no saben que nos pueden visitar. No abrimos o no anunciamos que nos pueden visitar, ¿no? Entonces, pues, no se sienten bienvenidos, tal vez, ¿no? Entonces, creo que un reto ahí es, pues, también empezar a hacer, tal vez, eventos como el que hiciste enfocados a estas personas, pero también en un futuro, ojalá se vuelva que no se tenga que enfocar a esas personas, sino pues que recibimos grupos diversos y nada más forman parte de esta diversidad de la que somos todos parte, ¿no? Y no tienen ninguna característica especial estas personas, simplemente forman parte, son personas también, al igual que nosotros, y pueden convivir con cualquier otra persona. Entonces, a mí me gustaría que algún día llegáramos a eso, ¿no? Pero bueno, es ir cruzando el camino y pues creo que estos tips que nos diste de por dónde ir iniciando, porque también otra experiencia que tuvimos es decirle a dos estudiantes de arquitectura que hicieran un proyecto para hacerlo más amigable o más inclusivo, el jardín botánico, una sección, pero pues se necesita un montón de dinero para eso, ¿no? Cambiar el suelo, hacer los tapetes, poner los tapetes para los Sí. bastones, y lo que invertimos en una ocasión se destruyó todo, entonces tampoco es un hecho que vaya a funcionar, ¿no? Si seguimos experimentando, pero yo creo que estos tips que nos diste al principio de los tamaños de poda y ese tipo de cosas que sí podemos resolver como en una primera acercamiento, yo creo que son súper valiosos, pues por algo se va iniciando, ¿no? Entonces, pues más que nada agradecerles, yo creo que pues, seguir compartiéndonos nuestras experiencias y si se puede formar un grupo de trabajo o algo, pues creo que será una gran oportunidad de seguir retroalimentándonos entre todas y todos. Y pues un gusto y un saludo desde acá y siéntanse bienvenidos también de cuando sea que vengan por acá, ojalá nos visiten. Gracias. No, sí, yo creo que ahí Lina, si nos hace ahí el conecte, ¿verdad? De poder trabajar en conjunto. Dijisteis ahí algo muy interesante que requiere mucho dinero. De hecho, los jardines botánicos, la meta es ser autodirigibles. O sea, que las personas puedan entrar en general a un jardín botánico y no necesiten que nadie los ande guiando. Esa es la meta de un jardín botánico, de las áreas verdes, ¿verdad? Brasil va muchos años luz también en temas de tecnología. Yo tuve la oportunidad de visitar el acuario de Sao Paulo y en cada entrada de un segmento tienen pantallas con intérprete de lengua de señas. Entonces, son ya pantallas donde ya está grabado qué es lo que la persona con y yo iba con dos personas sordas y yo me sentí así como, no me necesitan, me sentí frustrada. No me necesitan, porque todo está condicionado y todos los letreros tienen braille, ¿verdad? Pero eso requiere mucho dinero. Pero empecemos por cambios pequeños para que también se creen las necesidades adentro de los jardines. Nosotros como Jardín Botánico de la universidad somos considerados patrimonio cultural. No sé si es bueno o es malo, yo más creo que... ¿Por qué? Porque no podemos hacer cambios inmediatos en la estructura del jardín. Entonces sí se dieron cuenta, pero esos caminamientos no están muy adecuados para personas con discapacidad, pero es que no nos permiten hacer esos cambios por ser un patrimonio cultural. Entonces, empezar a reunir información acerca de la necesidad podría cambiar eso y que nos permitan, qué pena, ¿verdad? Con el patrimonio cultural, pero hay otras necesidades humanas que tenemos que adaptar, pero eso es plata. Ok, bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos por estar con nosotros. 11 minuticos más tarde de originalmente, pero pues hubo mucha discusión buenísima, entonces no quería terminarla. Si se tienen que ir, por favor no se preocupen.
todo está siendo grabado. I'll say this in English in a moment, ya que no tenemos la traducción. Quería compartir esta diapositiva. Vamos a tener una conferencia, yo sé, Albina, dijiste, qué bueno por el internet, no tenemos que ir a las conferencias, pero sí vamos a tener uno en nuestro próximo Puentes Botánicos, va a ser en abril de 2026 en la República Dominicana y estamos trabajando en coordinar un día de educación para dar el espacio para tener este tipo de conversación en el jardín. Entonces estamos trabajando en eso. Si ya veo que hay conexiones que han formado en este espacio, entonces si quieren de pronto pensar en algún simposio que quieren tener durante la conferencia, empiecen a pensarlo ahora, me avisan y podemos hablar más. Voy a cambiar a inglés. Okay, in English, I wanted to thank you all for joining us and for sticking with us for now 13 minutes over time. Everything is being recorded as always, and so it'll be available on YouTube. I wanted to share the flyer for our Botanical Bridges Conference for 2026, which will be in the Dominican Republic. We are currently in the early stages of coordinating what the conference will look like, but we are in talks of having a full day on education. And now I see that we have some relationships that are being established here in this space. So there might be a symposium that some of you might want to work together and submit an abstract for. Adicionalmente, quería compartirles este QR code para nuestra página de Puentes Botánicos. Ahí tenemos una página que se llama Recursos. Ahí pueden encontrar el enlace para las charlas técnicas en inglés y en español. Y también pueden encontrar la estrategia de conservación para el Caribe en inglés y en español. The second QR code that I'm sharing is directly to our Botanical Bridges website. There's a tab called Resources. There you can find links to our YouTube page, which has the recordings of all of our previous technical talks in English and Spanish. And you can also find our Caribbean Strategy for Plant Conservation, again, both in English and in Spanish. Y el último punto, ya que estamos a 15 minutos, el mes entrante, en mayo, vamos a abrir la aplicación para becas nuevamente con BGCI y para la red de jardines botánicos para el Caribe y Centroamérica, incluyendo a México. Acuérdense, son parte de nuestra red. Estas becas van a ser de $4,500 para usar en un año. Entonces pueden empezar a pensar si el tema que hemos estado hablando hoy, si de pronto hay proyectos que quieren empezar y que quieren aplicar. Cuando ya tengamos el día fijo para cuando se va a abrir la aplicación para las becas, yo voy a mandar un anuncio con un mes de anticipación antes de que se abra la aplicación para que empiecen a formular esos proyectos en sus mentes. The last thing that I wanted to mention was we are opening a grants application with BGCI for our Caribbean and Central American region. These grants are for $4,500 this year. That will be opening up in May. Once we have a definitive date, sometime in April, I will send an announcement to our network letting you know that that application will be opening so that you can start thinking about the projects that you would like to apply for. Bueno, ya creo que tenemos todo. Nuevamente quiero agradecerles a todos por estar con nosotros y agradecerle a Albina. Muchísimas gracias por esta presentación.
obviamente de muchísimo valor. Hay mucha gente en esta reunión, muchas preguntas, mucha discusión importante. Again, thank you to everybody for being with us. Thank you to Albina for giving us this incredible presentation. We have a lot of participants here today, and there's a lot of questions and great discussion. A lot of hearts being sent to Albina, muchos corazones acá en la pantalla. Pero con eso, with that, muchísimas gracias y chao.